¿Cuánto tiempo crees que tienes en esta tierra? La historia de Matusalén no es solo un relato de longevidad, sino un testimonio de la paciencia de Dios y la preparación para un juicio inminente. Su vida comenzó en una época de esperanza, pero también de sombras que se cernían sobre la humanidad. Era hijo de Enoc, un hombre que caminó con Dios hasta ser llevado sin ver la muerte. Génesis 5, 21, 24. Desde su nacimiento, Matusalén fue marcado por un nombre profético: cuando muera, vendrá el juicio. Desde su infancia, Matusalén creció en una familia diferente al resto del mundo de su tiempo. Su padre, Enoc, no era como los demás hombres. Mientras la humanidad se sumergía en la maldad y la corrupción, Enoc enseñaba a su hijo sobre la justicia, la fe y la importancia de caminar en obediencia con Dios. Hijo, esta tierra está corrompida, pero Dios tiene un plan. No lo olvides, le decía mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado. Sin embargo, la presión del mundo era grande. A medida que creció, Matusalén vio la diferencia entre la vida de su familia y la de los hombres que lo rodeaban. La violencia aumentaba. Los pensamientos de los hombres eran de continuo mal. Génesis 6:5. ¿Por qué no podemos ser como ellos? ¿Padre?, preguntaba en ocasiones, sintiendo el peso de la diferencia. Enoc respondía con firmeza: porque nosotros caminamos con Dios. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Pero un día, todo cambió. Enoc desapareció. La gente se burlaba. Tu padre huyó. Ya no está, decían los hombres impíos. Pero Matusalén sabía la verdad. Dios había tomado a su padre, un testimonio de que aquellos que viven en obediencia son recompensados. Desde ese día, la vida de Matusalén cambió. Ahora era el patriarca de su generación, el responsable de transmitir la fe en un mundo cada vez más corrupto. A medida que se acercaba la adolescencia, Matusalén enfrentó la tentación de apartarse. Las atracciones del mundo lo rodeaban. Fiestas, placeres, amistades que lo invitaban a dejar la senda de su padre. Pero la voz de Enoc seguía en su mente: caminamos con Dios. Cada vez que se encontraba en una encrucijada, recordaba la desaparición de su padre. Era un recordatorio de que Dios estaba presente, de que la justicia vendría tarde o temprano. Así, Matusalén no solo heredó el conocimiento de su padre, sino también el peso de una generación que avanzaba sin rumbo. En un mundo donde la gente vivía solo para sus propios deseos, él se convirtió en un testimonio viviente de resistencia y fe. No era un profeta, no era un rey, pero su vida se convirtió en una señal para todos los que lo rodeaban. Mientras la humanidad se precipitaba hacia la decadencia, Matusalén comprendió que su misión era más grande de lo que imaginaba. Su presencia misma era una advertencia. Su longevidad no era casualidad. Cada año que pasaba, cada siglo que vivía, era un eco del llamado de Dios a un mundo que aún tenía la oportunidad de cambiar. Pero el mundo no escuchaba. Los relatos de su juventud se entrelazaban con la historia de los descendientes de Adán. Vio el auge de ciudades, la corrupción de poderosos, la construcción de fortalezas y la multiplicación de ídolos. Vio a los hijos de Caín extendiendo sus dominios y a los gigantes de la tierra imponiendo su fuerza. Vio reinos nacer y perecer, y en cada generación, en cada decisión, en cada giro de la historia, Matusalén permanecía firme, como una sombra que recordaba a todos que el tiempo se agotaba. Pero no estuvo solo. Matusalén tuvo hijos e hijas, entre ellos Lamec, quien un día se convertiría en el padre de Noé. Y con el paso de los años, su linaje no solo preservó la fe de Enoc, sino que preparó el camino para la advertencia final. Porque mientras el mundo se burlaba, mientras las generaciones pasaban sin prestar atención a los mensajes divinos, Dios tenía un plan en marcha. El anciano vio cómo su nieto Noé crecía, observó su carácter, su determinación. Y aunque el mundo seguía su curso de maldad, en su corazón sabía que algo grande estaba por venir. ¿Podría ser él quien traería la respuesta? El cumplimiento de aquel juicio del que su propio nombre advertía. Año tras año,
Matusalén vio signos en el cielo, cambios en la tierra, sombras que anunciaban lo inevitable. El destino de la humanidad pendía de un hilo, pero aún quedaban días. Aún había tiempo para que alguien escuchara, para que alguien volviera sus ojos al Creador. Y él, con su vida prolongada más allá de toda lógica humana, seguía siendo el recordatorio vivo de que la paciencia de Dios tenía un límite. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién escucharía? ¿Quién entendería antes de que el juicio cayera sobre la tierra? Mira a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo crees que tienes? La historia de Matusalén no es un cuento lejano, es un espejo del mundo en el que vives. Su vida fue un reloj de arena divino, una advertencia viviente de que la paciencia de Dios no es infinita. Año tras año, siglo tras siglo, la humanidad se burló, ignoró la advertencia y siguió su propio camino. ¿Y hoy es diferente? Matusalén vivió en días en los que la gente creía que el juicio nunca llegaría. Veían su longevidad y pensaban que la vida seguiría como siempre, sin consecuencias. Se construían ciudades, se celebraban fiestas, se levantaban imperios, todo mientras la corrupción llenaba la tierra. Y él seguía allí, con su sola existencia, recordando que Dios tiene un límite para la maldad. Ahora piensa en tu tiempo. Las señales están por todas partes. El mal se multiplica. La violencia llena las calles. La fe se apaga en muchos corazones. Jesús lo advirtió. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. ¿Ves la conexión? Matusalén vivió hasta el último momento, hasta que la puerta del arca estuvo a punto de cerrarse. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Sigues viviendo como si los días fueran infinitos? ¿Como si la historia de Matusalén fuera solo un relato antiguo sin relevancia? Su vida fue una señal de misericordia, pero también de urgencia. No esperes hasta que el agua esté a tus rodillas, hasta que sea demasiado tarde. Dios ha extendido su paciencia, pero la pregunta sigue en pie. ¿Quién escuchará la advertencia antes de que el juicio llegue? Matusalén se hizo viejo, muy viejo. Cada arruga en su rostro, cada paso más lento, cada susurro de su aliento, era un testimonio vivo de la paciencia de Dios. Él no solo veía el paso del tiempo, lo sentía en sus huesos, en su corazón. Vivió 969 años, el hombre más longevo que jamás haya pisado la tierra. Pero su vida no fue solo un récord de longevidad. Fue un reloj de cuenta regresiva para la humanidad. Los hombres a su alrededor envejecían y morían, pero él seguía en pie. Su cabello, blanco como la luz de la luna, era un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo. Se volvió un anciano sabio, un patriarca al que todos miraban con asombro. Algunos se acercaban a él para escuchar historias de tiempos antiguos, de su padre Enoc, del Dios que camina con los hombres, pero la mayoría lo veía como una reliquia, como un hombre que parecía desafiar la muerte sin razón aparente. No entendían que su vida era una señal. Los años pasaban y Matusalén veía la tierra transformarse en un abismo de corrupción. Lo que una vez fue un mundo de esperanza se convirtió en un lugar de violencia sin freno. No quedaban rastros de temor de Dios en los corazones de los hombres. Sus ojos viejos y cansados presenciaron la construcción de imperios basados en la injusticia, el auge de hombres poderosos que despreciaban la verdad, la exaltación del placer sobre la santidad. Las ciudades se llenaban de gritos, de risas vacías, de burla contra todo lo sagrado. Los días de Noé se acercaban y Matusalén lo sabía. Veía a su nieto construir el arca, tabla por tabla, día tras día. Lo veía advertir a la gente, llamarlos al arrepentimiento, pero la burla era más fuerte que la razón. Mira al viejo Matusalén, decían. Ha estado aquí por siglos y sigue repitiendo lo mismo. Nada ha cambiado. ¿Dónde está ese Dios del que hablan? Pero Matusalén callaba, no porque no tuviera palabras, sino porque el tiempo de hablar estaba llegando a su fin. Su propia existencia había sido una predicación silenciosa, un testimonio de la paciencia de Dios. Cada día que él respiraba era un día más de oportunidad para la humanidad.
Cada amanecer que veía era un recordatorio de que la puerta de la gracia aún estaba abierta, pero no por mucho tiempo. Y así, con el peso de casi un milenio sobre sus hombros, Matusalén comprendió que su momento había llegado, no con estruendo, no con proclamaciones grandiosas, simplemente un día exhaló su último aliento. Y cuando murió, la lluvia comenzó a caer, el juicio llegó. La advertencia que su vida representaba se cumplió. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo crees que queda? ¿Cuántos amaneceres más verás antes de que el reloj de Dios marque la hora final? La historia de Matusalén no es solo un relato del pasado, es un eco en el presente. Su vida fue la prueba de que Dios es paciente, pero su muerte marcó el límite de esa paciencia. No ignores la señal. No seas como los que se burlaron en su tiempo. El juicio está cerca, y la única pregunta que queda es, ¿estarás dentro del arca cuando llegue la tormenta? La historia de Matusalén no es solo la de un hombre que vivió más que nadie. Es la historia de la paciencia de Dios, una advertencia viviente de que su gracia tiene un límite. Cada día que Matusalén respiró fue un día más de oportunidad para la humanidad antes del diluvio. Su vida fue un símbolo del amor divino que espera, pero su muerte marcó el fin de la espera. Hoy vivimos en un mundo que se parece demasiado a los días de Noé. Jesús mismo lo advirtió, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. En aquel tiempo, la gente comía, bebía, se casaba, construía, como si nada fuera a cambiar, como si la advertencia de juicio fuera solo una historia más. No creían que el diluvio llegaría, hasta que fue demasiado tarde. ¿No es acaso lo mismo que vemos hoy? La sociedad sigue su curso como si Dios no existiera, como si el tiempo fuera infinito. Se ignoran las señales, se minimiza la verdad, se ridiculiza la fe, se levantan ciudades, se llenan estadios, se inventan nuevas formas de placer, pero el mundo sigue en una cuenta regresiva silenciosa. Y mientras tanto, la paciencia de Dios sigue extendiendo una última oportunidad. Matusalén fue un testimonio vivo de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, 2 Pedro 3:9. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, pero también nos recuerda que el juicio sí llega, que el reloj de Dios no se detiene. Si Matusalén estuviera aquí hoy, su vida seguiría diciéndonos lo mismo. El tiempo de gracia aún no ha terminado, pero pronto lo hará. La pregunta no es si Dios cumplirá su palabra, sino si estaremos listos cuando lo haga. ¿Esperarás hasta que sea demasiado tarde, como en los días de Noé? ¿O entenderás que cada nuevo día es un regalo divino para buscar a Dios mientras aún puede ser hallado? Matusalén fue la señal, pero Noé fue la acción. La paciencia de Dios tuvo un límite y la puerta del arca se cerró. ¿Cómo se preparó Noé en un mundo que se burlaba de la verdad? ¿Por qué fue él el elegido para construir la única vía de salvación? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver el arca con nosotros hoy? No te pierdas el próximo video donde descubriremos la historia de Noé y el arca, el juicio que transformó el mundo y la promesa que aún sigue vigente. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Dios sigue llamando. La pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue el momento?